una columna que se llama importe y otra que se llama desagregado. No sé si sea lo mismo también, pero mejor le pregunto para no errar. Por el importe. Gracias. De nada. Yo también tengo una pregunta. Dime. Le iba a preguntar precisamente para la prima retenida, si la teníamos que sacar como la prima bruta menos la prima cedida o si teníamos que justamente en la base de datos seleccionar la parte en la que viene prima retenida. Pues te tiene que dar exactamente lo mismo. Si no te diera lo mismo, significa que algo estuvo mal. Entonces, yo te recomiendo, pues puedes hacer la validación. O sea, sería raro, pero igual, te digo, tendría que ser igual. Ya sea que lo hagas desde la base o sacándolos por resta. Si no te da lo mismo, probablemente hay algún concepto que te falta considerar. Ok, y el incremento de la RRC, de la reserva de riesgo en curso, esa es la suma de la prima bruta, la prima cedida y la prima retenida de vengada, ¿no? Pero ¿cómo sacamos la prima retenida de vengada? No. A ver, espérame. Veo cómo, ya no me acuerdo cómo está el archivo, déjalo descargo. Ahí voy, dame 2 segundos. Ujú. Pues más bien lo que tienes en el sí es la prima de retención y la prima de retención de vengada. Entonces, tal cual como, pues por diferencia y despeje, la prima de retención de vengada es igual a la prima de retención menos el incremento de la reserva de riesgos en curso. Entonces, si tú tienes los dos montos, pues lo que tendrías que hacer es a la prima de retención de vengada. O sea, lo único que quiero es que se noten algunas que otras sombras. O sea, que se vea como las fotos, pero ajá. A la prima de retención de vengada le puedes, despejándola. Más bien, a la prima de retención tienes que restar la prima de retención de vengada para que te dé la prima de el incremento de la reserva de riesgos en curso. Y ya con eso tienes esta información. ¿Lo puede repetir, perdón? A la prima de retención le tienes que restar la prima de retención de vengada para que te dé el incremento. Profe, y sobre los siniestros brutos y creo que eran los retenidos, no sé bien. Eh, Eso no aparece en el documento, pero digamos, se podrían tal vez como sacar como en el examen, que era como una proporción. No, a ver, lo que te sale. Unos segundos, ando viendo. En el ranking sale. Ah, qué menso lo cerré. Espérame 2 segundos. ¿No sería el costo neto de siniestros?
Sí, pero es que quiero saber bien cómo están los conceptos para ver qué es lo que tienen que hacer y si no tienen las brutos ni nada. Entonces déjenme ver. Entonces, a ver. Tienes costo neto de siniestralidad y reclamaciones. Y nada más, sí, aquí no tendría la separación entre siniestros brutos y siniestros retenidos, entonces digo, y cedidos. Entonces, pues básicamente, pues tomas lo que tienes, o sea, no tomen de más, no se agarren como más información que no se les está dando. Y ya con eso, chicos, o sea, no pasa nada. O sea, aquí lo que quiero primero es que ustedes logren llenar el archivo hasta ahí, con la información que se les da, al menos la mínima. En este caso, si no tienen toda la información, pues nos quedamos con lo que tengamos. O sea, no ponemos siniestros brutos ni siniestros cedidos, ni incrementa la reserva de riesgos en curso, ni nada. Digo, ni incrementa la reserva de siniestros pendientes, porque no nos los están dando, solo nos están dando la siniestralidad neta ya total. Entonces, con eso, Vale, profe. Y O ya sea, nada ese más una monto, pregunta. Si quieres decir. ay, perdón. O sea, ese monto de costo neto de siniestralidad serían o sea, abarcaría los tres siniestros separados que tenemos, los brutos, los recuperados y los retenidos. es que la siniestralidad retenida siempre va a ser los siniestros brutos menos los siniestros cedidos. Entonces, si la información pública solo te da los retenidos, que son los que sí tienen efecto sobre el estado de resultados, pues son los que tienes que poner porque no tenemos más información. Ok, gracias. Ya. Y yo nada más quería preguntar sobre, bueno, ya sacamos la utilidad bruta, nos pide la provisión de impuestos. Entonces allí, digamos que para personas morales hay como un 30%, ¿no? Pero no sé si se pueda considerar eso para lo que sería una aseguradora. Entonces, o sea, yo lo que hice es sacar, bueno, lo que hizo mi compañero fue sacar el 30% de la utilidad bruta y eso lo puso como provisión de impuestos y ya lo restó para sacar la utilidad Pero, neta. o sea, sí, no, porque obviamente hay reglas diferentes fiscales, pero pues tú tienes la utilidad bruta y la utilidad neta. Entonces, pues lo único que tienes que hacer es que la provisión de impuestos va a ser la diferencia entre las dos. O sea, la utilidad bruta va, si le resta la utilidad neta, vas a saber cuánto pagaste de impuestos. Ok, ok. ¿Vale? O sea, digo, está bien y de hecho a nivel proyección sí usamos el mismo 30% que tú comentas, pero en este caso que sí tienes la información real de cuánto tienes como utilidad bruta y cuánto de utilidad ya real de la operación, con eso. Ok, lo ando revisando, pero sí, 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 no te preocupes. me queda claro. Profesor, yo tengo dudas sobre dos cuentas que vienen. Ujú. Y es sobre, bueno, primero confirmar que... ¿Te escuchó? Sí, sí se escucha. ¿Yo me escucho? Sí. Ah, bueno. Bueno, quería confirmar que la cuenta que dice directo es la cuenta de prima bruta. Sí. Y la otra viene una cuenta que dice tomado. ¿Esa a cuál se refiere? ¿O qué es? Son para aseguradoras que también admiten reaseguros sin ser reaseguradoras. Entonces esa no tendría como mucho efecto. ¿Qué ramo te tocó? De acuerdo con la comisión. Vida grupo. ¿Vida grupo? Ajá. Y si filtras todo vida grupo, te sale esa opción de tomado. Sí. A ver, veo qué aseguradora es. Espérame, dame 2 segundos, ¿eh?
Entonces, si aquí agarro vida grupo. Sí, no son todas porque, o sea, muchas las tienen como en blanco, pero sí algunas sí la traen. Sí, voy, es que estoy haciendo filtros. Pero, por ejemplo, para 2025 nada más tienes dos, ¿no? Que es Reaseguradora Patria y Agroacemex. Y es que ahí justamente el tema es que Reaseguradora Patria no la tendríamos que considerar porque Reaseguradora Patria, pues es reaseguro y nosotros vamos a hacerlo sobre aseguradoras. Entonces ese mejor quítalo. Y Agroacemex es un poco complejo porque Agroacemex es como una aseguradora del gobierno, pero está su contabilidad muy mal. Entonces yo te diría que la tomaras como prima emitida. Ok, entonces la considero como prima emitida también. Ajá, pero ojo, solo para Agroacemex. La aseguradora Patria no la tienes que considerar dentro del análisis. De acuerdo. ¿Ok? Tengo una duda. Ahí dijo nada más para 2025, ¿no? Pero si nuestro estado de resultados llega al 24, entonces no lo tomamos. Ah, bueno, o sea, es que filtré 2025 nada más como para ver. Pero en 2024 es reaseguradora Patria, Assuran Vida. Entonces, igual, y aparte es muy poquito, o sea, es 1 millón de pesos. Entonces se considera como directo. Para 2023 igual, porque, o sea, recuerden que lo tenemos que hacer a diciembre y a diciembre solamente es Assuran Vida. 2022 es Chubb, Assuran y Cardiff, pero igual es muy poquito, entonces lo consideran como directo. Y 2021 lo mismo. Ah, bueno, pero ahí es Zurich. Y 2020. Aquí sí tenemos varias, pero igual con muy poquito. Entonces, sí, tómenlo como directo. O sea, para las compañías que no son reaseguradora patria, porque reaseguradora patria no la tienen que considerar, tómenlo como prima directa. Porque al final es eso. O sea, el reaseguro tomado simplemente es una participación que tiene la aseguradora sobre riesgos de otra aseguradora sin ser ¿O quieres que reaseguradora. yo grabe? No ¿Listo? sé cómo, pero ahí está. Entonces, tomado es como prima bruta. Sí. A nivel estado de resultados, sí. A nivel contable, a nivel seguros, no. Y solo no tomamos en cuenta la de la reaseguradora, ¿verdad? La aseguradora patria no se toma en cuenta. Agroacemex sí. Sí. Ok, gracias. Tengo otra duda. Ya acomodando Dígame. todo en nuestro estado de resultados, quise, o sea, ya por ejemplo, en rentabilidad operativa, que es la resta de la técnica y la operativa, o sea, no da. Entonces no importa que no den las sumas, nada más es con que yo copie y pegue la suma de mis montos. A ver, está raro eso. A ver, muéstrame. ¿Me puede aceptar? Ya me aceptó. Sí, sí, le comparto la pantalla. Yo también tenía esa duda porque, pues, siguiendo lo que vimos ayer, no dan como las sumas con lo que se tiene ahí. ¿En la comisión o con el proyecto? No, con lo de la página. Ok, a ver. ¿A qué ramo es? Es vida grupo. Ok. Déjeme carga porque ya se me trabó.
Pero pues como tal lo que hice fue filtrar los datos Ok. por vida grupo. En la otra tabla le puse algo de fecha para que coincida nada más para finales de diciembre. Bueno, para diciembre, entonces por eso está aquí 31 de diciembre. Nada más fue para filtrar los 31 de diciembre de todos los años, ¿no? Pero bueno, ya aquí están todos mis... Ay, creo que está muy lento esto. Deje que cambie la pantalla. Listo. Aquí está pues ya todos mis datos filtrados, como debe de ser. Ahora, pues, por ejemplo, en prima bruta tenemos los 59,000 que viene de directo y la subida de los 9,000 que viene de las primas seguidas, ¿no? ¿Por qué tienes dos Entonces, pues, primas brutas? justo es lo que le iba a decir. Como tal, bueno, ajá, espérame. La Ajá. retenida también ya la traigo de acá, ¿no? O sea, los que no están en rojo son los que ya me traje del original, el archivo. Y bueno, yo y mi compañera queriendo pues checar si sí. Entonces, pues la bruta debería ser la suma de la cedida y la retenida, pero pues es por poquito. Aquí son como 500 pesos, pero igual como que no dan las sumas. A eso me refiero a estos A números ver, rojos pero que por tenemos ejemplo, aquí. ahorita ya con lo que te agregué, si te das cuenta, estoy casi seguro que si tú sacas la diferencia de tu prima bruta que está en rojo contra la negra, te va a dar lo que dice el tomado. A ver, saca la diferencia. 500. Es justo esa Sí, diferencia. sí está. O sea, es que Ok, el tomado al final es una prima directa para la aseguradora. Entonces, si tú le sumas eso, ya te va a cuadrar. ok, me parece perfecto. Súper bien. Muchas gracias. De nada. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Bien, solo para recapitular, profesor. Entonces había comentado que para sacar la prima, un momento, que para sacar la prima retenida, tenemos dos primas retenidas, entonces solamente es la diferencia, ¿no? La diferencia de entre la No tenemos prima, dos primas retenidas. digo, Tenemos perdón, una prima retenida y una prima retenida de vengada. Lo que ok, no te da el insumo del ranking es el incremento neto de la reserva de riesgos en curso. ¿Ok? ok, ¿Cómo sacas eso? Como la prima de retención menos la prima de retención de vengada. Eso te va a dar el incremento a la reserva de riesgos en curso. ok, va. Es todo, profesor, muchas gracias. ¿Ok? Tengo otra duda. Dígame. No sé si la respondí antes, pero ya tenemos lo que corresponde a nuestros siniestros, ¿no? Ujú. Y como lo dividimos entre los recuperados y los retenidos, lo que yo hice fue calcular el índice cedido de la prima bruta a la cedida, y eso fue lo mismo que le cedí a los siniestros. Es un buen proxy. De hecho, para la prueba de solvencia dinámica lo vamos a usar. Sin embargo, no necesariamente es así. ¿Ok? Tú puedes ceder una cantidad de prima muy grande y de tus inicios retenidos sean menos en proporción o más. Lo ideal es que fueran proporcionalmente similares. Eso cuando se da, cuando todos tus contratos son proporcionales y tienen la misma estructura. Pero como hay otro tipo de reaseguro, hay proporcionales, hay facultativos, hay no proporcionales, hay de catastróficos. Entonces ahí ya hay una disparidad entre lo que tú pagas de prima contra lo que la reaseguradora paga de siniestralidad. Entonces, a nivel proxy está bien, o sea, no pasa nada. Si no lo hubieran puesto, incluso no había temas, si hubieran omitido esas dos líneas para el estado de resultados de la operación que les tocó, pero nada más es eso, o sea, no considera que siempre se va a cumplir ese proxy, ¿ok? Ok, muchas gracias. Y las comisiones de agentes y compensaciones adicionales a agentes no lo hacemos caso, ¿verdad? ¿Cómo? Pues son Es parte de las que, comisiones.
Ajá, pero ya después tenemos algo que dice costo de Creo que es la de adquisición neto compensaciones, también. ¿no? Ajá. ¿Qué? Creo que son las de compensaciones, ¿no? ¿A la que te refieres? Compensaciones adicionales a agentes. Ajá, y comisiones agentes. Esas se suman, ¿no, profesor? Y van dentro del costo de, Neto de adquisición. Ajá. de Sí. adquisición, ¿no? Ok, O sea, vale. más bien, o sea, el costo neto de adquisición es el completo y lo que sí se pide es segregar entre comisiones agentes y compensaciones adicionales agentes. Lo otro es otros gastos de adquisición. ¿Ok? Entonces la diferencia entre el costo neto de adquisición y las otras dos que le estoy diciendo, pues es el monto total de lo que estaría reportando. ¿Ok? Ok. O sea, si lo quieren a nivel estado de resultados como lo pusimos en clase, no se consideran esas dos cuentas. Si lo quieren desagregar, o sea, las comisiones agente, adicionales agentes y las comisiones agentes son parte del costo neto de adquisición, no se suman a ese monto. Nada más es como importante aclararlo. Ok, proveedor. Muchas gracias. ¿Ok? Gracias. Perfecto. Profe, Eh, bueno, yo quisiera preguntarle algo más. Ujú. Es que el costo de adquisición, ya haciendo como las sumas de todos estos, pues me da un número que es negativo. Entonces supongo, podría ser como porque es un gasto o algo así, ¿no? Pero cuando quiero sacar la rentabilidad técnica, A ver, digamos que se muéstrame por qué resta. está negativo. Voy. A ver, ahí está, ¿no? A ver. Ah, caray. ¿Qué ramo eres? Crédito. Creo Supongo que que es sí. eso, es que ese ramo está medio raro. Sí, es que pues dan estas como cuentas negativas y ya al sumarlas Ujú. todas te da este número negativo. Entonces, ya al ponerlo, digamos, en el, pues aquí, eh, pues se acomoda como un número negativo, ¿no? Pero en la rentabilidad técnica, pues lo que hago es restarlos, ¿no? Y este, pues, digamos, se vuelve positivo, ¿no? Supongo. Y eso ya se me hizo muy, pues muy extraño. Hasta se me hizo extraño que saliera negativo este costo de adquisición. Entonces, Es que los seguros de crédito se manejan de una manera diferente, ¿sabes? O sea, los seguros de crédito al final son más afianzados hacia empresas financieras o empresas que tienen cierta amortización. Entonces, lo que yo hago es, te doy a ti el dinero y te lo voy descontando de acuerdo con lo que tú me vayas reclamando. Entonces, por eso generalmente sale en negativo. Nada más es ese como el problema de las de crédito. Pero dame 2 segundos porque no sé, no sé. A ver, comisión, no sé si me pueden ayudar a presentar los ramos que dieron ayer para las aseguradoras. Sí, entonces dejo de compartir. sí, por favor. Ahí está. Sí, porque crédito no, no es que esté mal, pero sí te va a generar un dolor de cabeza para el proyecto si lo empiezas a tratar de explicar. profe, Hablando de eso, profesor, comentó que en el ramo, en la cuenta tomados, bueno, mencionó o dio el ejemplo con el ramo de vida grupo, ¿no? En general también se hace para todos los ramos. Sí. Ajá, ok, Sí, o sea, cualquier aseguradora que tenga prima tomada es prima directa. va. Gracias, profesor. No nada. profe, Eu. una duda para para la tarea que dejó.
para llenar mis formatos, por ejemplo, del 2019, estoy tomando todo 2019. ¿Está bien o solo se toman ciertos años? Es que algo comentaron de un corte de diciembre y no entendí, como que me perdí. Sí, o sea, en la fecha contable tienes que filtrar, por ejemplo, si es a 2019, tiene que ser la cifra que esté al 31 de diciembre del 2019. Si tú vas a tomar todo 2019, entonces sí tendrías que tomar o sumar la columna desagregada, porque el desagregado te va diciendo cuánto estás aportando por trimestre, el importe es el acumulado. Entonces, si tomas la columna del importe, tienes que sacar todo tu estado de resultados al 31 de diciembre del año que estés calculando. Si tomas la columna desagregada, sí sería más o menos como lo estás haciendo tú. El problema es que pudiera haber ahí ciertos temas de información que tal vez la mandan como incorrecta entre trimestres. Es raro que lo hagan, pero pues a veces es mejor tomar lo que dice el importe. Ok, entonces, si hago 2019, solo tomo el 31 de diciembre del 2019. Es correcto. Gracias. De nada. Yo voy a empezar a compartir pantalla. Ok. Dicen cuando ya la estén viendo. Ya. Ya. A ver, dame 2 segundos. No, Ya la está. parte de la rama, ahí está bien. Mm, ok. No sabes, Manu, a la aseguradora que le tocó crédito, cámbiaselo por incendio. ¿A incendio? Sí, es que incendio es mucho más fácil de explicar. Crédito es un dolor de cabeza. Va. Entonces, los de Boinsurance les toca incendio. Digo, al final en su estado de resultados solamente tienen que cambiarle ahí un filtro o el nombre y ya con eso debe de quedarles. Nada, de acuerdo. Igual ahorita Perfecto. les mandamos bien la cartita de que les toque incendio para que no, pero bueno, para que no les vaya a olvidar algo así. Perfecto. Va. Entonces, bueno, vamos a empezar la clase entonces. Vamos a empezar ahora sí a trabajar con la prueba de solvencia dinámica, ¿ok? La prueba de solvencia dinámica, como yo les decía, simplemente es una proyección. Y lo primero que tenemos que entender es, yo voy a trabajar dos cosas con la prueba de solvencia dinámica. Uno, alinearme al plan de negocios de la compañía y otro es el conocer cómo ha sido mi historia y conocer cómo es el mercado para que para asegurar que el plan de negocios de la institución realmente se apega a lo que pues dice el mercado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ay, no sabes qué, pues yo estoy pronosticando que para el siguiente año voy a crecer en primas un 85%. Y tú dices, bueno, pues suena súper chido, ¿no? Pero no tiene sentido tal vez si yo digo, el mercado generalmente del ramo que estoy operando, pues crece un 10% anual. Entonces, ¿cómo pretendes tú ganar un 85% si el mercado no crece eso? Si aparte no es como que sea tan fácil una guerra comercial donde le quites la prima a una aseguradora. Entonces, tienes que ver que los supuestos de crecimiento que tú tienes sean consistentes y que tengan cierta lógica. Entonces, lo primero que vamos a hacer justamente con todos estos archivos es generar un histórico de crecimiento. O sea, simplemente vamos a volver a pegar nuestras tablas. Obviamente, recuerden, vamos a estar viendo esto de una manera muy, muy sencilla. No crean que va a ser la superproyección, porque no nos va a dar el tiempo con la materia, pero vamos a poner el crecimiento porcentual que tienes entre años. Entonces, aquí justamente, perdón, en el 2019 pues no vamos a poder tener ese crecimiento como tal porque no tenemos punto de referencia, ¿no? Entonces 2020 simplemente va a ser lo que yo tenía en 2020 menos lo que tenemos en 2019 sobre lo que tenemos en 2019. Entonces eso como porcentaje nos va a dar cierta información
y lo replicamos también para el balance y nos va a dar ciertas cifras de parámetro, ¿ok? Entonces, ayúdenme a replicarlo. Pueden replicarlo en su proyecto. Este archivo es el archivo que le tocaría como tal a la compañía de la comisión. Si quieren, pueden, no sé si puedan ahí subirlo al grupo de WhatsApp, chicos, los de la comisión, solo para que si quieren trabajarlo con el mismo y ver las mismas cifras, o sea, algo diferente, pero si no, pueden hacerlo desde su proyecto y no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, avísenme. Generalmente cuando es clase en línea, creo que sí les había dicho, ¿no? Levantamos la manita y yo con eso veo el parámetro de que ya, al menos más de la mitad del grupo ya vio lo mío. O sea, ya llegó hasta donde yo estoy llegando, entonces con eso a mí me queda como súper claro. Entonces, váyanme ayudando cuando ya lo tengan, ustedes definido. Profe, ¿puede repetir cómo lo hizo? Perdón. Solo es sacar el incremento entre los años, que es el monto que tienes en el año 2020 para la primera celda, menos la de 2019 sobre la cifra del 2019 y lo corre sobre todo. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. ¿Ya terminaron los demás? Es el archivo que mandó al grupo, ¿no? Ayer me parece. No, yo ayer nada más en PDF. No, pero este archivo lo debe tener, o sea, el de tu proyecto lo debe tener tu director. El de la comisión no lo tiene nadie porque, pues, es de la comisión. No sé si la comisión te quiera subirlo. Pues si quieren, ahorita se lo subimos. Igual, cuando acabe la clase. Va. Hasta aquí ya todos con su manita levantada de que ya terminaron. Vamos 12, 3 personitas más y ya seguimos. Ese. Perfecto. Maestro, tengo una pequeña duda. Dígame. ¿Por qué salen los negativos? O sea, porque estoy viendo que sí hay crecimiento, ¿no? O sea, pasamos de una utilidad, por ejemplo, de -4 a 308, pues es Ujú. o sea, es aumento, ¿no? Y lo marca como negativo. Porque Entonces, justo tu tendríamos que... crecimiento va en función de lo que tenías el año pasado, ¿estás de acuerdo? Entonces, recuerda que el signo, o sea, un signo en matemáticas, si estamos hablando de matemáticas, un signo no se refiere a una pérdida necesariamente, se refiere a una dirección contraria a la que estabas tomando como referencia. En este caso, ¿qué está diciendo? Tú tenías una utilidad neta de -4 millones en 2019 y el siguiente año
creciste, o sea, creciste porque este es menos. Si este hubiera sido positivo, significa que perdiste más. Creciste un 8.873%, lo que habías tenido de pérdida en el 2019. O sea, es como cambia de dirección porque a ti tenías una pérdida, este menos está indicando que ya ganaste y ganaste un equivalente a 8.873% de lo que habías perdido en valor absoluto. Sí, sí, ya. Gracias. ¿Ok? Entonces, a ver, esto nos puede dar como mucha radiografía, ¿no? O sea, aquí tenemos la información de las primas, tenemos este incremento, tenemos cierta información. Aquí, por ejemplo, estos dos picos nos pueden decir cosas interesantes del incremento de la reserva de riesgos en curso. Acá abajo tenemos nosotros el balance de resultados, el balance de la compañía, ¿ok? Y si se dan cuenta, aquí tenemos la reserva de riesgos en curso. Y lo que tenemos aquí tal cual es la cifra del saldo de la reserva de riesgos en curso. ¿Qué significa? Que cuando yo emití mis pólizas en ese año, mi reserva de riesgos en curso, cuando yo la calculé con las metodologías que conocemos, fue de 841 pesos. En 2020 fue de 860 y así. Quiero que ustedes se den cuenta que arriba, en el primer año, mi incremento a la reserva de riesgos en curso es igual a mi reserva de riesgos en curso. Sin embargo, el siguiente año, yo aquí ya no veo el mismo saldo, que veo 20. ¿Y cuál es la diferencia? Que si yo sumo estos dos, me va a dar mi reserva de riesgos en curso, porque tal cual este concepto me dice que es el incremento de la reserva de riesgos en curso. ¿Ok? Entonces, a ver, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver quién puede lograrlo entender de manera contable. ¿Qué es lo que está pasando aquí para que tanto el incremento como la reserva de riesgos en curso sea exactamente lo mismo? Pero lo que quiero que se den cuenta es que en los siguientes años no pongo el saldo, pongo solamente cuánto creció. Por ejemplo, de 860 a 889 creció 29 y es lo que le pongo aquí. Luego acá, por ejemplo, de 1014 a 1075 creció 61 nada más. ¿Qué hago? O sea, ¿qué significa? Le doy un punto sobre el siguiente parcial a quien responda. ¿No será porque no será porque la compañía de seguros en algún punto liberó más de la reserva para compensar algún siniestro? Pero si tuvieras una liberación de reservas, entonces aquí verías un saldo negativo. En el incremento, bueno, más bien un movimiento negativo. Y estamos viendo movimientos positivos. Significa que la reserva ha ido creciendo cada año. Y de hecho, sí, mira, de 841 ya pasa a 1075, cada año ha ido creciendo más. Pero en 2019 particularmente, el incremento de la reserva es igual a la reserva. ¿Por qué? ¿Quién lo lograría entender? ¿Qué significaría que si yo, o sea, lo que yo pongo en esta celda, en esta línea, es tal cual lo que tengo en la reserva de ese año menos lo que tengo en la reserva anterior? Con eso, ¿qué podríamos decir con respecto de 2019? ¿No? 2 puntos sobre el siguiente parcial. O sea, la pregunta como tal es ¿por qué son iguales? No te entendí. Ah, que si la pregunta como tal es ¿por qué son iguales? Ajá, porque son iguales. Pues no sé, yo me imagino que es porque es a partir de donde vamos a estar evaluando o a partir de donde vamos a empezar a operar. Parcialmente, porque digo, yo te puedo poner igual 5 años, pero si tú tuviste nada más un incremento y no el saldo, no te voy a poner 841, te puedo poner un 30. Pero va más o menos con lo que estás diciendo. A ver, intenta reformularlo un poquito. Dijiste la respuesta, pero no la estás analizando. Profesor, Ajá. no sé, a mí se me ocurre que podría ser porque
En este periodo, pues, fue donde se creó la reserva. No, no sé, la verdad es que no sé. ¿Y qué implicaría si en ese periodo es cuando se creó la reserva? Porque yo tengo que tener siempre reserva de riesgos en curso, o sea, no es como que la aseguradora empiece a operar y diga dentro de 5 años, ya se me antoja tener una reserva. Que es como el primer año de operación que tenemos como aseguradora. Excelente. ¿Quién dijo eso? Yo, profe. No sé quién eres yo, estoy viendo mi pantalla. Diego Arias. Ok, excelente. Más o menos con lo que había dicho tu compañera, que tampoco vi su nombre, y Diego, el único momento de la vida contable de una aseguradora en la que el incremento neto de la reserva de riesgos en curso sea igual a la reserva de riesgos en curso es cuando la compañía inicia operaciones. Durante todo ese año, su incremento de la reserva va a ser igual que la reserva. ¿Por qué? Porque un año antes mi reserva era cero porque yo no existía. Entonces, cuando yo tengo que poner lo que incrementa, pues incrementa el monto que tengo de reserva, no incrementa ni más ni menos. Así de sencillo. Entonces, el supuesto con el que yo hice esta simulación es que todas las aseguradoras que tienen empezaron operaciones en 2019 para evitar justo inconsistencias y que todo cuadrara. ¿Ok? Entonces, nada más por eso. Eh, Evidentemente van a haber algunos outliers, como esto que están viendo, o sea, de la utilidad neta o cosas así, pero al final, pues es importante que siempre estemos trabajando con esa información. ¿Ok? Aquí ya podemos ver cuando va decreciendo. Vean, justo lo que me gusta de esta simulación es que no son datos como muy flat. Sí tiene ciertas variaciones, se le agrega cierto interés. ¿Ok? Ahora, no sé justamente si ustedes están viendo, pero considerar 2020 dentro del análisis nos genera volatilidad. ¿Por qué? Porque los gastos administrativos, la rentabilidad de todos estos elementos están muy altos. Entonces, lo que yo voy a considerar es un parámetro que pues es un promedio tal cual, un promedio histórico. Pero para mi promedio histórico, lo que voy a considerar simplemente es los años que yo esté trabajando de 2021 en 2024, porque 2020 me estaría dando demasiada volatilidad sobre las cifras. Ahora, aún así, para yo quitarle volatilidad a estas cifras que no se ven ya tan mal, voy a hacer siempre promedios ponderados, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Es una suma producto de mis porcentajes con mis cifras de 2021 a 2024 y todo lo voy a dividir entre la suma de mis cifras de 2021 a 2024. Ok, eso ya me va a dar una ponderación de de mi comportamiento de mi cartera y voy a replicar lo mismo para el balance general. Ayúdenme por favor a replicar estos promedios ponderados, por favor. Esto me va a dar muchísima carnita sobre lo que tengo que hacer para mi compañía de seguros, los parámetros que tengo que considerar. Esto me va a dar esta información suficiente, ¿vale? Y vean, por ejemplo, aquí ya, si yo veo o vengo de cierta información como que el crecimiento, por ejemplo, de mis primas es aproximadamente, o sea, el año pasado fue de 9%, pues tal vez no debería de considerar eso, debería de considerar más bien que tu histórico te dice que tú creces aproximadamente un 6% en promedio. Entonces, son como los elementos que yo tengo que considerar, ¿ok? Con eso ya voy a tener más información, voy a tener información. Alguna me va a servir, alguna no me va a servir, pero siempre voy a tomar parámetros de referencia. ¿Ok? Entonces, primero vamos a sacar estos indicadores que me dan un crecimiento sobre la tendencia histórica, y luego vamos a sacar indicadores sobre el estado de resultados. ¿Ok? Entonces, hasta aquí se entiende lo que estamos haciendo. Sí, profesor. Oiga, ¿podría poner tantito la fórmula del promedio? Claro.
Ahora, ¿qué va a depender de ustedes que consideren 2020 o no lo consideren? Como saben, cada quien tiene cifras diferentes. Va a depender si ustedes consideran que esa información del último año o de ciertos años es atípica, ¿ok? Puede que el promedio no sea necesariamente los últimos 4 años, puede que sí. Aquí sí va a depender muchísimo de su análisis y ojo, no va a ser tan válido que siempre lo hagan igual que lo que yo estoy haciendo, porque cada quien tiene cifras diferentes, cada quien tuvo una simulación diferente. Entonces ahí sí vamos a estar revisando tanto la comisión como yo que realmente estén considerando criterios actuariales que sean consistentes y que sean lógicos. ¿Ok? Entonces no se vayan solamente con lo que les estoy enseñando yo. Recuerden que esto que estamos haciendo depende mucho del análisis del actuario. No, las pruebas de solvencia dinámica, imagínense, no son iguales para todos. Por algo es una prueba que necesita una certificación. Por algo el actuario que la hace tiene que saber de análisis. Si no lo sabes, pues te estás fallando, ¿no? Entonces, imagínense, si no sería muy fácil y todo el mundo tendría, pues todo el mundo lo haría, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes no vayan a replicarlo tal cual en su archivo. Pueden hacer el mismo tratamiento, pueden hacer el mismo procedimiento, pero la toma de decisiones de los indicadores sí va a ser diferente. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, ¿es normal si tenemos promedios negativos? Sí. Sí, sin problemas, pues tal vez en algún momento, bajó demasiado alguno de tus elementos de tu cartera. Si quieres, puedes mostrarnos en tu pantalla. O sea, aquí creo que va a ser importante que en esas prácticas sí me vayan mostrando lo que ustedes van haciendo. A ver, muéstrame tu pantalla. ¿Ya se ve? Ajá. Aquí Pues me sí, o dio sea, es que si te negativo. das cuenta, sí tienes o sea, tus saldos de reserva sí son un poquito más volátiles, entonces sí te llega a dar algo negativo. Pues sí, sin problemas. O sea, la gran ventaja de todo esto es que no vamos a... Para la parte del incremento neto de la reserva de riesgos en curso, ese indicador no nos va a servir. Entonces, a nivel indicador lo está sacando bien, pero a la ventaja es que para la proyección, pues va a ser algo diferente, ¿no? Pero sí, sin problemas. Está ¿Y bien. Ujú. qué dijo que el promedio ponderado que era, perdón? A ver, la diferencia entre un promedio y un promedio ponderado es que un promedio le asigna el mismo peso a todos los valores. Es decir, un promedio lo que toma son todos los valores y te dice, pues si yo considerara que lo voy a repartir a partes iguales entre todos, les toca de tanto. Un promedio ponderado lo que sí te dice es, el valor que tú quieres promediar no tiene el mismo peso con respecto de los demás. Entonces lo que le agrega es el peso del valor que estás promediando. Ok. Y ya como última duda, o sea, ¿en qué influye que, por ejemplo, nosotros hayamos tomado aquí desde el 2021? O sea, ¿cómo se toma esa decisión? Vaya, esa es mi duda para el proyecto. Porque tú te das cuenta si tienes datos atípicos o no. O sea, por ejemplo, yo logro ver en tu archivo que también tienes datos atípicos para 2020, que tal vez te van a generar volatilidad al momento de sacar un promedio ponderado. Por ejemplo, para la prima cedida incluso también tienes un comportamiento un poco extraño. Ahí ya ustedes lo van a ir viendo, ustedes van a decir, ¿sabes qué? Para este indicado, por ejemplo, justo el incremento neto de la reserva de riesgos en curso, yo a nivel recomendación, en tu caso y el de tu equipo, no vería como valioso que el promedio ponderado que acaban de sacar lo vayan a utilizar para una proyección. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, un análisis de la prima, bueno, más bien, a ver, déjame otras cifras contigo. Los siniestros retenidos, por ejemplo, definitivamente no tomaría el 2020 y probablemente no tomaría el 2021. ¿Por qué? Porque están teniendo comportamientos también un poquito extraños. Tal vez yo ahí nada más haya el promedio de los últimos 3 años. ¿De qué depende de nuevo? Del análisis que ustedes lleguen a hacer. ¿Y por qué yo quitaría 2021? Porque los siniestros evidentemente es un egreso, es un pasivo para mí. Si yo le agrego algo negativo, significa que estaría agregando dentro de la proyección que voy a tener menos siniestros. Y no está mal, puede que sí yo llegue a tener menos siniestros, pero yo voy a tratar de, y eso es muy importante que todos lo entiendan,
En la prueba de solvencia dinámica tendemos a ser más conservadores. ¿Qué quiere decir? Voy a suponer escenarios más fatalistas, o sea, no voy a suponer que bajan mis siniestros, sino voy a suponer más bien que mis siniestros llegan a crecer para ver realmente si voy a ser solvente ante esas situaciones. Entonces, es lo que yo buscaría con estas cosas. Entonces, es ahorita más que ustedes lo vayan analizando, por eso hay, o sea, lo van a hacer en equipos. Sí va a ser muy importante que como equipo se sienten a debatir cada uno de los conceptos para que tenga pues un buen resultado, ¿no? Si nada más se quiere agarrar a una persona, sus supuestos, y piensa en alguna forma, sí tendría un riesgo de que pues salga mal esto, ¿ok? Entonces nada más eso es el concepto. Profe, y perdón, es que no sé a qué se refiere con atípico. Quiero pensar que, por ejemplo, aquí es 300, subió, bajó. Supongo que eso es lo atípico, ¿no? Que suba y baje, Pues no puedes ¿o ver no? tanto si el atípico de esa manera. Ahorita vamos a ver otro tipo de indicadores, pero los atípicos no se ven tanto así, sino justamente en la proporción de lo que incrementa, ¿no? O sea, si Ah, yo me voy ok. a ver el monto, tal vez 10 pesos, o sea, a ver, es mucho o es poco dependiendo del parámetro de referencia, ¿no? Si tú tienes un peso y creces a 10, claramente es mucho y va a ser mucho más grande proporcionalmente y más atípico que si tienes 100 y creces a 110. Entonces, ¿a qué me refiero con atípicos? Por ejemplo, ve tu año 2020, ve las utilidades, o sea, tienes unos impactos de 2000% que no se vuelven a repetir en los siguientes años. Párate en la parte verde, o sea, los siguientes años tienes un Claro. 14, tienes un -7, un 28, un -6. Y de ahí tienes un 2000 que nunca más se vuelve a presentar. Entonces, eso es un atípico, evidentemente. Ok. Por ejemplo, en el incremento neto de tu compañía, yo no podría decir que tienes atípicos porque sí se vuelven a presentar muy variables entre el 1000, entre el 1700. Entonces, sí está un poco extraño. Vamos a ver otro concepto. Por ejemplo, este, ¿no? Igual, que es 91 y ya después esto es normalito. O sea, este sería el Ajá, atípico. también, justo, el 91 podría ser un atípico. Ok. Y por ejemplo, luego se nota cuando algunos conceptos son súper normales, ¿no? O sea, ver de otros pasivos. Otros pasivos siempre está 4, 6, 5, 6, 4. Ah, súper normal ese, ¿no? E Sí, sí, sí. incluso hay algunos que no porque sea muy grande lo puedo considerar necesariamente atípico. En otros activos tiene 73%, 50%, 33, 32 y 22. Podría yo pensar que 73 es atípico, sin embargo, no se está desviando muchísimo contra el 50 ni contra mi mínimo. Sí, o Entonces, sea, si fuera un 100 ya sería un poco más atípico, ¿no? probablemente ahí también, Ok. y justo, ¿qué va a depender de que algo sea típico del criterio actuarial? O sea, ustedes Sí. tienen que definir, y ya cuando estén en una compañía, realmente ahí ya definimos más fácil que es un atípico, ¿no? O sea, vas a irte permeando del conocimiento de tu compañía. Ok. Gracias, profesor. De nada. Bueno, ya voy a empezar a compartir de nuevo. Y vamos a sacar otros indicadores. ¿Qué indicadores a mí me interesan ahorita? Lo que vamos a hacer es sacar los porcentajes de cesión, porcentaje de siniestralidad, porcentaje de siniestralidad cedida, porcentaje de comisiones y porcentaje de gastos. ¿Ok? Y por ejemplo, para el porcentaje de cesión es muy fácil. Simplemente es la prima cedida sobre la prima bruta. Y lo recorro sobre los 6 años que estoy proyectando, bueno, que estoy teniendo de historia, y ya me dice más o menos cómo son mis porcentajes de cesión. ¿Ok? Aquí se dan cuenta, por ejemplo, en mi caso, no sé el caso de los demás, sí veo una cesión muy homogénea. Sí llega a tener variaciones, pero es muy homogénea, casi no se mueve. Entonces, eso me dice más o menos
¿cómo voy a poder proyectar yo la prima cedida? Porque ya tengo más o menos los indicadores de mis conceptos que yo estoy viendo aquí. Ayúdenme a levantar la manita cuando ya hayan hecho justamente ese indicador. Está muy, muy fácil. Profe, me perdí un poco, me confundí, pensé que era en la misma tablita. No, es Este, debajo. Simplemente la prima cedida sobre la prima bruta. ok. Súper bien. Ahora, para la siniestralidad, pues tal cual es los siniestros brutos sobre mi prima bruta. Así de sencillo. Y por ejemplo, era lo que aquí luego podemos ver. O sea, yo lo que necesito es que empecemos a generar la sensibilidad. No se ven mal, sin embargo, sí me dice que en 2019 mi sensibilidad fue muy baja y luego pasé a un proceso de estabilización de cartera. Ya mi siniestralidad se está estableciendo bastante en un 40%, 45%, y al inicio ya he empezado con un 21,55. Entonces, aquí sí puedo argumentar que es atípico. 2019 fue atípico porque la siniestralidad de la cartera fue demasiado baja contra la normalidad de los últimos años, que se ha establecido en un 45%. Y esto es lo que tenemos que hacer, y por eso a veces el análisis tiene que ser a más de un año. ¿Por qué? Porque si yo hubiera estado parado en 2020, más bien hubiera pensado que 2020 fue el atípico. Cuando yo estuviera en 2021 hubiera dicho, no, pues es que mira, 2019 estuvo en 22 y 2020 en 46. Seguro 2020 nos fue súper mal. No, ya estoy viendo mi historia y más bien el 40% de siniestralidad es lo normal. Si a mí me llegara un año con 30% de siniestralidad, pues sí, bien felices, pero realmente ese año sí es atípico, porque mi cartera no tiene esos rangos de siniestralidad. Y de ahí saco la siniestralidad cedida, que tal cual son los siniestros recuperados sobre mis siniestros brutos, que me va a dar mi información. Y aquí tiene que ver un poquito, creo que era lo que preguntaba Jun, o no me acuerdo quién preguntó, que sacó ya como un indicador de siniestros brutos y cedidos de acuerdo con la prima cedida, pero aquí está el ejemplo claro, ¿no? Yo generalmente cedo entre un 17, 18% de mi cartera, pero solo recupero en siniestralidad entre un 10 y un 13% exagerando. Entonces, no recupero exactamente lo que cedo, aunque sería lo ideal en casos proporcionales. ¿Qué me dice esto? ¿Qué es lo más común en ese tipo de casos? Probablemente mi cartera tiene algún reaseguro no proporcional o está blindada ante un catastrófico, que obviamente no espero que me pase, como todos no queremos tener grandes pérdidas, pero pues tal vez prefiero estar perdiendo estos porcentajes de siniestralidad a estar moviéndome, ¿no? Entonces, aquí obviamente se puede ir moviendo de acuerdo al plan de negocios. Ya después les iré dando los supuestos de su plan de negocios. Entonces, esa es la idea. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? A ver, váyanme levantando la manita los que ya tengan esos tres conceptos. Profe, ay, perdóname. No te Eso preocupes. era siniestros recuperados entre brutos, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Vamos 8 personitas. Cuando lleguemos a 13, 14, ya seguimos. Listo. Ahora, vamos con las comisiones y los gastos, ¿ok? Ahora, es muy importante. La cesión se calcula sobre prima bruta, pero las comisiones y los gastos se calculan sobre prima retenida de vengada. ¿Por qué? Porque las comisiones también se pueden cargar sobre prima bruta, pero aquí depende mucho.
Entonces, aquí depende de nuevo del análisis de la cartera, del análisis de la compañía, pero lo vamos a hacer nosotros sobre prima retenida, que al final no debería de afectar. Entonces, aquí lo que saco es el costo de adquisición sobre mi prima de retención devengada y mis gastos los calculo como mis gastos administrativos igual sobre mi prima de retención devengada. ¿Ok? Y aquí ya tengo mis proporciones y mis indicadores a lo largo del tiempo. ¿Puedes repetir el de comisiones, por favor? Dame 2 segundos. Claro. Las comisiones son el costo de adquisición sobre la prima retenida devengada. Muchas gracias. ¿De nada? ¿De acuerdísimo? ¿Ya quedó? ¿Cómo vamos? A ver, levánteme la manita, ¿cómo van? Si alguien va atrasado, puede compartirnos pantalla, que podamos llegar al mismo punto. Vamos, 11. A ver si quieren, aquí sí me detengo que somos más personitas en la sesión. Aquí llegamos a unos 16, 17. Por cierto, entraron muy poquitos. ¿Hay concierto o qué? Vamos, 15. Profe, me atrasé tantito. ¿Podría repetir cuál era para gastos? O sea, ¿qué era sobre qué? ¿El gasto? El Sí, sí, sí. gasto lo calculas como tu gasto administrativo sobre tu prima de retención de vengada. Ok, sí, ya. Gracias, profe. De acuerdísimo. ¿Listo? ¿Le seguimos? Profe, yo nada más quisiera preguntarle algo. Del crecimiento que sacamos, hice el promedio para el mío. Y para el incremento de la RRC, hay un punto en el que pues el incremento es de 5,000 y en el promedio pues yo creo que pues varía, o sea, ahora sí que agarra mucho esa volatilidad, ¿no? Ese outlier. Y el promedio me da de 3,300. Entonces no sé, o sea, supongo que quitaría ese año, ¿no? Como dice usted. A ver, mejor muestra porque no te sé de. Ah, perdón. Bueno, No, no te preocupes. ahí está. Justo en esta parte. ¿Es aquí? Ajá. A ti te dio, ay cabrón, un promedio de 3,299. Ah, se creció muchísimo tu reserva de riesgos en curso. Ahí seguramente lo que se hizo, bueno, o sea, obviamente son datos simulados, ¿no? Pero si lo vieras, o sea, si fuera en la vida real, ver un crecimiento así, seguramente es que cambiaste la metodología de tu reserva de riesgos en curso y te obligó a constituir reserva.
Entonces, de hecho, hasta si te das cuenta, pues obviamente impactó en el resultado de tu compañía, ¿no? O sea, de ganar 302 millones, hasta ganar solo 274 millones. Entonces, pues sí, sí, tal cual. O sea, suele pasar. Aquí, por ejemplo, y mira, esto se liga un poquito con lo que decía tu compañera, creo que es Salo. Lo que se liga en este caso es ver que ahora el atípico fue 2024. Pero, de nuevo, vamos al análisis. Y por eso a veces nos enseñan otras materias como procesos estocásticos. En el caso de la reserva de riesgos en curso, nosotros hablamos o estamos en el entendido de que nuestra reserva de riesgos en curso se basa en una metodología actuarial. Por eso creamos las notas técnicas. Si en este caso tenemos notas técnicas de seguros y estamos viendo que acabamos de constituir una reserva, muy probablemente no vamos a regresar a los niveles del incremento neto que teníamos antes, sino vamos a tener que ver la proporción de la reserva con respecto de la prima de estos nuevos años para poder entender cómo se va a calcular. Entonces aquí, curiosamente, si bien se pensaría que este 5,297 es el atípico, sí es atípico en el sentido de que estoy incrementando porque constituyo por una nueva metodología de reservas, más bien es la nueva normalidad que voy a tener. Ahora, no significa que todos los años va a crecer 5,297%. Ahí no me tengo que ir al incremento, sino me voy a tener que ir al balance donde tengo mi reserva de riesgos en curso y si te das cuenta y se logra ver cómo de 850 pasa hasta 987 teniendo un incremento del 16%. Entonces, ese incremento de 16% contra el año anterior es lo que realmente vamos a estar reflejando sobre la prima emitida los siguientes años en la proyección. No sé si me di a entender. Nada más me perdí un poco en qué valor es el que está cambiando mucho. O sea, sé que cambia aquí el incremento. Ajá. Sí, pues de 3 a 137, pues sí cambia un chingo, ¿no? Pero si te vas a la línea 26, ese 3 pasa a 137 porque estás pasando de una reserva de 850 a una reserva de 987. Entonces, en el incremento sí parece que estás creciendo 5,297, pero ese incremento está incrementando porque tu reserva creció 16%. Esa es la diferencia. Sí, y ahí es como dice, ¿no? Que más que ser un caso muy atípico, es más bien como que pues ya creció y hay que tomar como esa nueva, Ese va a ser tu nuevo parámetro de referencia, claro. sí, como un nuevo estándar, ¿no? Sí, Es correcto. vale. Si los demás Muchas lo gracias. logran ver, chicos, ¿a alguno le pasó algo también raro en sus estados de resultados, como lo que han mostrado sus compañeros, que quiera que lo platiquemos? Recuerden que A mí me, si... Ajá. a mí me salió, pero al inversa, me salió menos 5,000. A ver. Bueno, es que, bueno, se lo voy a poner como cámara porque es que como no, no ¿O tengo alguien de tu internet. equipo que también lo está haciendo? Déjese lo enseño de todos modos. Sí, A ver, creo que... A ver si logramos ver. sí, un momento, un momento. A ver, un momento. Cámara. A ver, no sé si, no sé si, bueno, se va a ver raro, le digo que es que no tengo luz, entonces ando así con mis ojos, entonces no sé si se puede apreciar. Está decreciendo. Ajá, pues sí, o sea, tal vez ahí constituiste menos. El tema es que como no está negativo, no podemos asegurar que fue una liberación de reserva por cambio de metodología, pero al menos sí este año creció. Si al menos las primas seguían creciendo, entonces sí tendríamos ahí que ver justamente que hubo un cambio de metodología, ¿no? Pero ese es el punto, o sea, se explica por otras razones, tenemos que ir analizando y tenemos que irlo trabajando, ¿vale, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. No, profe. Excelente. Ahora, ya vamos a empezar a trabajar con la proyección. Lo que vamos a hacer ahorita es el llamado escenario base, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar tal cual mi estado de resultados. Lo puedo poner, bueno, nada más voy a copiar los años, los voy a copiar acá. De hecho, nada más tienen que ser 5 años, que eso es lo que nos pide la comisión, y que realmente no nos pide 5 años como tal, de acuerdo a la regulación, ustedes lo pueden ver en la Circular Única de Seguros y Fianzas, debes de proyectar 3 años para reservas que no sean de vida y para vida son 5. Pero bueno, generalmente siempre todos proyectamos los 5 años, digo, no nos cuesta nada. Entonces, este es el escenario base de lo que vamos a hacer, ¿vale? A ver, ayúdame a copiar. Borren toda esa información que tengan, toda la información contable, porque esto obviamente no sabemos ni qué tenemos, ni qué va a pasar. Y vamos a ir proyectando cada uno de los conceptos. Se los digo de nuevo, esto es muy, muy básico, pero pues vamos a empezar a trabajar. Y bueno, los años obviamente va a ser 2025. Hasta 2000, hasta 2029 lo que vamos a proyectar. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, este crecimiento que estamos sacando nos va a dar parámetros de referencia, pero no necesariamente son los que vamos a tener que utilizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer en todo momento? Vamos a estar analizando sobre todo la estrategia de la compañía y también la estrategia del mercado. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, el mercado de seguros ha estado creciendo aproximadamente en los últimos años un 10% anual. ¿Ok? Yo lo que podría decir como actuario, si a mí me dijera el área comercial, ¿sabes qué? La estrategia que vamos a pensar es crecer igual que el mercado, un 10%. Yo lo que iría es a ver mi histórico, decir, a ver, sí, pero tú no has crecido eso. Aunque en 2024 sí creciste casi ese 10%, ¿no? Entonces tú tienes ahí la opción de apegarte al plan de negocios de la compañía y suponer el crecimiento igual que la compañía te está diciendo, o bajarlo al promedio o bajarlo a otro parámetro, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante. Yo ahorita voy a crecer las primas de acuerdo con el promedio. ¿Cómo van a crecer o cuál va a ser su supuesto de crecimiento en prima bruta para ustedes en su proyecto? Van a crecer la prima bruta igual al porcentaje promedio de crecimiento del mercado que hayan obtenido con el estado de resultados que sacaron apenas. ¿Se entendió? Sí, profe. O sea, vamos a agarrar el promedio de la tarea, por así decirlo. Ajá, del ramo que te tocó, ves que está sacando el de todas las compañías. Sí, Pi. Vas a hacer exactamente esto que acabamos de hacer y el que te salga aquí como tu promedio es el que vas a aplicar a las cifras de tu proyecto. Perfecto, profe, gracias. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer, pensando que este es el del ramo que me haya tocado, ¿cómo va a ser mi proyección de primas? Me tomo las primas que yo tengo del último año por uno más mi porcentaje de crecimiento. ¿Ya me escucho de nuevo? Sí, profe, sí se escucha. Ok. Sí. Uno más el porcentaje de crecimiento y proyecto mis primas. Ay, qué menso. Y ya tengo cómo voy a estar creciendo. Pensando que estos son miles de millones de pesos, bueno, son cifras en millones. Vean, yo empecé emitiendo 2,000 millones de pesos en 2019, ahorita emito 2,707 y yo voy a pensar que voy a cerrar ventas en 2025 con 2,877 millones de pesos en prima, terminando con una emisión en 2019 de 3,669 millones de pesos. Así de sencillo. Está muy fácil, muy básico.
Obviamente ya aquí en una compañía pues te avientas otros escenarios, otros supuestos, puedes irle creciendo y bajando dependiendo cómo tú piensas el parámetro, puedes seguir segregándolo por cartera, tal vez quieres enfocarte más en una cartera que en otra, ya eso es decisión de todos, ¿no? Pero esto es lo más básico que te pueden ver ustedes. Y para yo segregar entre la prima cedida y la prima retenida está muy fácil, ¿ok? A ver, aquí no me voy a ir con este crecimiento promedio porque este no me sirve realmente, ¿ok? Lo que sí me sirve es saber generalmente en porcentaje cuáles son los niveles de cesión que yo tengo, que son estos de aquí. ¿Ok? Entonces yo voy a sacar de nuevo los siniestros, digo, los ponderados, que va a ser la suma producto de estos conceptos con la prima cedida sobre la suma de la prima cedida, ¿ok? Que me da 18%. 17.92. Entonces lo voy a dejar en 18% para evidentemente tener supuestos como más genéricos. Y entonces lo que yo voy a decir o lo que yo voy a hacer es que mi prima cedida simplemente es mi prima bruta por el 18% que yo estoy suponiendo. Esto de inicio, ¿ok? Pero por ejemplo, puede ser que la estrategia de la compañía lo que diga es, y mire, esto es algo que yo podría decir viendo esto, si yo tal vez estuviera en la dirección comercial lo actuaría. Yo estoy cediendo un 18%, pero recupero solo un 10%. ¿Sabes qué? Está bien, vamos a suponer que este año vamos a crecer un 18%, pero lo que vamos a hacer un 18%, yo quiero ver cómo se va a comportar mi plan de negocios si cada año le bajo un 1% de cesión para poder retener un poco más y ver si eso se refleja en mis utilidades. Y entonces ya esos van a ser escenarios que yo voy a ir generando. El base generalmente lo dejamos flat y ya después podemos ir generando escenarios que unos se van a llamar estatutarios, unos se van a llamar adversos y otros se van a llamar integrados. ¿Ok? Entonces, de momento vamos a dejarlo así. Ya después vamos a ver cómo podemos hacer esas variaciones y cómo van a ir afectando, evidentemente, la rentabilidad de la compañía. ¿Ok? La prima retenida, ¿cómo la calcularíamos, chicos? Profe, ¿puede volver a explicar cómo sacó los porcentajes Restando. nuevos, perdón? ¿Los de acá abajito? Sí, vi. Ah, bueno, estos ya los tenías, ¿no? Bueno, en tu archivo ya tienes, no Ajá, necesariamente los mismos, pero ya los tienes. Este es igual que lo que hicimos acá del promedio ponderado, solo que, pues, son sus porcentajes ajá. con la prima cedida, Ah, porque ok, es sobre la gracias. que sacaste esos porcentajes. Pero es la ¿Listo? prima seguida de la primera tabla, ¿verdad? Es correcto. Gracias. De nada. ¿Listo? A ver, la prima retenida, ¿cómo la calculo? Restando la bruta menos la cedida. Excelente. No hago otra cosa más que esta resta. Y ya. Así de sencillo, ya hice mi proyección de los siguientes años de la prima. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Profe, creo que tengo mi prima cedida mal. A ver, compárteme en pantalla. Sí. Mm, ajá. Ya se ve, ¿verdad? Es que tengo este. Supongo que es porque nada más lo multipliqué por este. Todas. O no A sé qué ver, pasa. dame 2 segundos. Tu prima salida. ¿Un estado de resultados? Sí, Ah, sí, seguro algo está mal. A ver, tu sí. porcentaje de cesión.
Ajá, hice lo que me dijo que era entre ¿no? Ah, pero es que mira, lo estás dividiendo entre la suma de B4 a G4. Ah, no, espera, a ver, es que, a ver, eso está bien, pero en la suma producto te falta ponerle después una coma, después de B31 a G31 es coma y selecciona B4 a G4. Ah, ay, no. B4 G4, Mejor lo escribo porque si no. no te preocupes. Así. Ajá, dale enter. Y te Ah, va a sí, dar ya. 18. Ese no lo recorras porque te va a ir dando cifras diferentes y no es lo correcto. Ok. Entonces, por ejemplo, tú tienes 18.25, podrías decir cedo ese mismo porcentaje o cedo 18.5 o ahí dependería la estrategia de reaseguro de la compañía. Ustedes ya deciden, ¿no? O sea, eso no, Igual no va a depende del tener como criterio, ningún... ¿no? Depende mucho del criterio que van a elegir. Ok. Ya, De profe. acuerdo, Gracias. va. Ay, perdón, dejen, vuelvo a compartir. Excelente. Ahora, para yo calcular el incremento neto de la reserva de riesgos en curso, me voy a pasar ahora al balance general, ¿ok? Y lo que voy a calcular son la reserva de riesgos en curso. ¿Cómo la voy a calcular? Voy a hacer varias cositas, varios criterios que yo voy a tomar van a ser diferentes solo para que ustedes vayan viendo diferentes formas de hacerlo. No son las únicas formas, no es la forma que tienen que hacerlo necesariamente. Para proyectar la reserva de riesgos en curso puedo hacer exactamente lo mismo que hemos hecho ahorita. Veo qué porcentaje de la reserva de riesgos en curso tengo de respecto de las primas y saco un promedio y puedo hacer eso. En mi caso, por ejemplo, para el equipo de Dani, que fue el que mostró este atípico del último año, o el equipo de Fer, que también mostró un atípico, lo que yo voy a hacer es que la reserva de riesgos en curso del año 2025 y de los siguientes años no va a ser otra cosa más que las primas brutas emitidas que yo tengo por la proporción del último año de la reserva de riesgos en curso entre la prima bruta. Así de sencillo. Y voy a hacer lo mismo para los siguientes años, es decir, la prima emitida de 2026, por cuánto representa la reserva de riesgos en curso con respecto de las primas del año anterior. Y ya me va a dar una cifra aproximada de la reserva de riesgos en curso. ¿Y qué voy a hacer yo para el incremento? Pues para el primer, o sea, para todos los años solamente voy a restar las cifras. No voy a hacer gran cosa y ya me está diciendo cuánto voy a estar reportando yo en mis cifras del incremento. Ahora, puede ser que tal vez yo tenga proyectado o el equipo actuarial tenga pensado en cambiar la metodología al siguiente año o algo así, y ellos te van a decir, pues yo creo que vamos a liberar 30 millones. Bueno, ponemos esa liberación. Pero si no me están diciendo nada, si me están diciendo como escenario base que los supuestos actuales se mantienen, así de sencillo lo voy a hacer. Como les digo, ahorita suena muy fácil, evidentemente ya cuando te enfrentas en la compañía, pues sí es de estar viendo muchos parámetros, muchos conceptos, muchas ideas de cómo es la estrategia de la compañía para los siguientes años. Entonces, pero de momento se quedaría así. Entonces ya tenemos proyectadas las primas, la reserva y por lo tanto el incremento neto de la reserva de riesgos en curso. Hasta aquí, Profe, a ver, ayúdenme levantando sus manitas. Ajá, escucho dudas. ¿puede poner la de RCC, la que tiene ahí? Justo esa, Ajá, la fórmula. es tus primas por la reserva de riesgos en curso del año anterior sobre las primas del año anterior. Vayan levantando la manita cuando ya tengan todas estas cifras ustedes. Ya sea en su archivo, ya sea en este.
Ay, profe, no entiendo cómo sacó la RRC nueva. Lo que hice para la reserva de riesgos en curso, la del primer año es mi Ajá, prima bruta de ese año por ajá. la reserva de riesgos en curso entre la prima bruta del año anterior. Y La así le hice reserva para de, los demás. la reserva ¿Ah? de riesgos en curso del 2019. No, del 2024. Ah, Porque estoy, ya, aquí lo que voy a hacer es una proyección estocástica. ¿Qué hace la proyección estocástica? Me baso en el último valor, no en la historia. claro. ¿Entre qué, perdón? Ay, La prima bruta del del año anterior. 2025. Ujú. Ah, bueno, a Ajá. ver, mejor más tu pantalla para ver que no estemos viendo algo mal. A ver, ajá, aquí está. Me Ah, dijo ok. que era mi Es prima la prima bruta. de 2025 por la Ajá, reserva de riesgos en curso de 2024 ajá, sobre la prima de 2024. ok. ¿Ok? Y Y para para el, 2026 haces lo mismo, pero con 2025. o sea, es la prima del 2026 Ajá, por la reserva del año anterior entre ajá, esta de esta. es correcto. A ver, ahora. Y en el incremento Ajá. es tu RRC que tienes ahí en 2025 menos la de 2024. Ah, Y así, para 2026 lo mismo, que sería este menos el que ya saqué, ¿no? menos el que acabas de sacar. Proyecta ahora las dos filas. ¿Cómo? Ah, pues nada más copia la fórmula sobre los otros 3 años que te quedan. Ah, ya. Ok, perfecto, gracias. ¿Va? Perfecto. Sí, Los demás chicos, a ver, levanten la manita, que nada más de una manita levantada. Si es que, bueno, igual levántenla si ya terminaron, ¿no? Tampoco la levanten nada más por levantarla. ¿Puedo mostrar nada más la fórmula del segundo? ¿La del incremento? Ah, lo de la RRC, ¿Está? ajá, del segundo, sí. Vamos 5 manitas levantadas. Ya casi, chicos, no está difícil. ¿Puede volver a poner la fórmula del incremento del RRC? Claro. ¿Está? Muchas gracias. Súper bien. 6 manitas levantadas, perfecto. Espera 7 personitas más. Profe, ¿podría decirme qué significa este resultado que estamos sacando en escenario base del balance? Sí, es el saldo de reserva de riesgos en curso que tienes proyectado para tus primas. Recuerda que cuando tú vendes seguros, como parte de la administración del riesgo, cada año o cada mes realmente, tienes que calcular una reserva de riesgos en curso. ¿Qué significa? ¿Cuánto crees tú que te van a reclamar durante este periodo por siniestros? Entonces, esto es lo que estamos proyectando aquí. ¿Qué se refleja en el estado de resultados? El incremento de esa reserva, porque esa reserva es como si lo tuvieras guardado en una alcancía. Entonces, en tu resultado solamente vas viendo cuánto le tienes que meter más por nuevos siniestros que se vayan agregando. Ok, gracias.
Nada. Profe, nada más, de la de 2025, la RRC sí cambia, ¿no? No sé si me puede enseñar. ¿Por qué cambia? Agarra la de... Ah, porque agarra la de... Es que yo pensé que agarraba la de 2024 y sí, justamente. Es que como Sí, que agarras una fórmula para uno y luego ya para los demás. claro, porque como no Ya lo, ahí sí no lo es hice distinto. pegadito, por eso tenemos que hacerlo, pero nada más es por eso. Si lo hubiera pegado luego, sí sería la misma fórmula para todos. Ok. Profe, Perfecto. Ujú, dime. en el Ajá. escenario base, en el incremento de la RRC es lo que proyectamos que va a crecer, ¿no? Ajá, justo. ¿Cuánto va a crecer tu reserva durante los años? O de crecer, Y, en el caso de que te haya salido algo decreciente. ajá, en el escenario base, pero de la parte de abajo, ¿eso es qué? Ah, a ver, de nuevo. Hay una diferencia entre balance y resultados. En balance yo tengo mis saldos. En resultados tengo los incrementos. Pensemos esto. Pensemos que ustedes, vamos a pensar que este resultado, en lugar de ser cada año, fuera diario. Y pensemos que ustedes empiezan a ahorrar dinero, ¿ok? Y entonces hoy le echan a su alcancía 5 pesos, ¿ok? ¿Qué significa? Que si yo analizo cuánto incrementó su cartera o cuánto incrementó su ahorro, pues si no tenías nada y pasaste a 5 pesos, tienes 5 pesos. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí todo les queda claro? ¿Sí? ¿No? Sí, 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 sí. Ok. Y pensemos que ahora esto le vamos a llamar estado de resultados y a esto le vamos a llamar balance. ¿Ok? Ahora pensemos, al día siguiente yo le echo a mi alcancía 7 pesos más. Si yo le eché a mi alcancía 7 pesos más y ayer tenía 5 pesos la alcancía, ¿cuánto dinero tiene mi alcancía? 12. 12. Entonces, en balance, yo ahora tengo 12 pesos. Pero en mi estado de resultados significa que incrementó 7 pesos mi cartera, mi alcancía. ¿Ok? Entonces, el balance te refleja el saldo. El estado de resultados, el movimiento. Ahora, al día siguiente, no puedo ahorrar 3 pesos para comprarme una paleta porque se me antojó y la saco de mi alcancía. ¿Cuánto dinero voy a tener en el balance? Si tenía 12 pesos y le quité 3, ¿cuánto me queda? 9. Y en estado de resultados me va a aparecer un -3, porque fue el movimiento que hice. Sí, ya, Si ya lo yo, entendí. ya se quedó, pero, o sea, entiendo que te quedó claro a ti, a los demás, ¿les quedó claro la diferencia entre estado de resultados y balance? Sí. Sí, Sí, profesor, quedó profe. muy claro. Excelente, porque esto créanme que se vayan a bancos, se vayan a aseguradoras, se vayan a empresas que no tienen nada que ver con seguros, es el pan de cada día de toda la empresa. Toda la empresa solo le importa el estado de resultados y el balance, ¿ok? Sea de lo que sea la empresa. Y por último, el día de hoy, prima de retención de vengada va a ser bien sencillo. La prima retenida menos el incremento de la reserva. Lo recorro y ya me dio mi prima de retención de venga. ¿Dudas está ahí? Ninguna. Excelente. La siguiente clase, ¿cuándo quedamos que van a entregar la prueba de solvencia dinámica? ¿Comisión? Un minuto, un minuto. ¿En un minuto? Ah, bueno. El 31 de octubre, profe. El día 31 de 31. Ah, octubre. todavía tenemos tiempo. Bueno, casi no. Ah, ah. ¿Será que si acabamos? A ver, para el 20 acabamos el escenario base, que eso es como relativamente lo difícil.
Y chance y el 20 hacemos un escenario estatutario. Y para el 21, el examen va a ser el 27, ¿verdad? Sí. Sí. Y para el 21 hacemos entonces escenarios estatutarios, adversos e integrados. Hacemos 3 escenarios. ¿Y qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? No, ese ya es para todos ustedes. Ya después hablo con la comisión. Listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Yo tengo una Buen duda, descanso. profesor. Dígame. Justamente el 21 se hacía como una revisión junto con la comisión de lo que llevábamos sobre la prueba de solvencia. Entonces, ¿esa ya no sería? ¿O sería No, hasta sí. el próximo martes? Sí. No, porque, o sea, lo que les iba a comentar ahorita, pero más bien voy a hablar con la comisión en estos días. O sea, como entre mañana y el jueves les va a estar llegando un oficio de los escenarios que van a tener que generar cada compañía. Entonces, para el 21 ya pueden tener un avance. Incluso ahorita ya pueden ir trabajando más o menos en un escenario base. Obviamente va a cambiar algunas cosas, pero pues sí les va a servir. Vayan trabajando mientras, ¿vale? Ok, profesor. Vale. Ok, los demás sí. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Súper bien. Chicos, pues que tengan un bonito fin de semana.